La Cámara de Diputados aprobó el proyecto Naín Retamal, pero la historia al parecer aún no termina. Claro, porque el Partido Comunista y Apruebo Dignidad anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional. Claro, esto tras una intensa sesión en donde el artículo más polémico fue rechazado por un sector del oficialismo y el Partido Republicano. Ya estamos con Kevin Felgueras, que nos cuenta detalles de esta intensa jornada. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván, Connie? Muy buenas noches. Claro, acá hablamos que el Partido Republicano y sectores del oficialismo votaron de la misma manera, pero por dos razones distintas. Ellos rechazaron uno de los artículos más importantes aprobados durante la madrugada por el Senado, el que hablaba de la legítima defensa privilegiada para carabineros. Desde el Partido Republicano se decía que esto era insuficiente, desde el oficialismo que se dejaba muy abierta la normativa y por eso buscaban rechazarla. De todas maneras, todos los cambios que hizo el Senado a la ley Naín Retamal fueron refrendados, fueron aprobados por la Cámara de Diputadas y Diputados, que esta jornada finalizó el trámite parlamentario, finalizó este trámite legislativo acá en el Congreso Nacional y despachó la normativa del Congreso para que pueda ser promulgada y publicada en el Diario Oficial. Pero ustedes bien lo decían, la historia puede que no finalice allí, sino que en el Tribunal Constitucional, donde parlamentarios del oficialismo, de Apruebo Dignidad y del Partido Comunista, sumado a algunos independientes, han manifestado la intención concreta de llegar al Tribunal Constitucional con un requerimiento para impugnar esta norma. ¿Qué es lo que requieren? 39 firmas en la Cámara de Diputadas y Diputados para hacerlo, y se nos ha comentado durante esta jornada que solo tienen 36. Esto además con el tiempo en contra, porque tienen un plazo máximo de 5 días para poder llegar al Tribunal Constitucional. Eso incluso si es que el gobierno decide no promulgarla antes. Si el gobierno decidiera firmar la promulgación y publicar en el Diario Oficial, se acotan todos los tiempos y no necesariamente se llega al Tribunal Constitucional. Una normativa que ha sido despachada hoy del Congreso Nacional y que fue tramitada de manera express en una semana y media por ambas corporaciones. Todo lo revisamos en la nota de Ignacia Jiménez. Aprobado y despachado a ley. Aplausos en la sala, abrazos y emoción en la tribuna de los familiares de los carabineros son mártires. Después de una semana marcada por los conflictos extensos, debates y acuerdos finales, se aprobó la ley más controvertida del llamado fast track legislativo en seguridad, el proyecto Naín Retamal. Lo único que hemos hecho es aprobar un proyecto de ley que lo requiere la sociedad, que lo requiere la seguridad. Esperamos que este impulso a propósito del asesinato de una carabinero no quede solo en estos proyectos. Nosotros hemos respondido a un compromiso que teníamos con la seguridad de los chilenos. El camino no fue fácil para este proyecto, que logró su aprobación en tercer trámite tras un complejo y extenso paso por el Senado. Ya superamos las 40 horas. Fueron cerca de 10 horas de sesión. Los constantes paseos de la ministra subrogante de las Express demostraron que las conversaciones nunca se detuvieron. Llamados telefónicos, conversaciones por mensaje y senadores que cerraron la madrugada de este miércoles un acuerdo para modificar el corazón de la ley Naín Retamal. Efectivamente es una presunción, no se da en el caso en que el funcionario siente que está amenazado, sino que hay condiciones para juzgar que estaba amenazado. En segundo lugar, es una presunción que se aplica cuando está en riesgo la vida o la integridad física o de los funcionarios o de terceros. Algunos senadores incluso fueron a la Cámara a explicar el proyecto a los diputados que votaron divididos la modificación plasmada en el artículo 7, que finalmente no contó con el apoyo de republicanos y Apruebo Dignidad. No una norma que va a dejar en igual confusión a carabineros y que va a ser interpretada de forma torcida por los tribunales. Necesitamos una comisión mixta. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos no con leyes populistas, tenemos que estar unidos sabiendo lo que eso realmente significa. La norma aprobada incluye la responsabilidad de mando del actuar de las policías y fuerzas armadas reguladas en la ley, funcionarios que no podrán ser apartados de su trabajo mientras se desarrolle la investigación por el uso de su armamento en caso de legítima defensa, proyecto que también fijó el aumento de pena para quienes atenten contra la integridad de carabineros, PDI, Gendarmería y Fuerzas Armadas mientras cumplan labores de orden público. Tenemos observaciones sobre muchos de sus elementos, pero permite un control. Y para ese control, la ley RUF, el Ministerio de Seguridad, las cámaras corporales van a ser elementos muy importantes.
El gobierno enviará esos proyectos para complementar la ley Naín Retamal aprobada en la Cámara de Diputados, iniciativa que evidenció una vez más las diferencias entre las dos almas del oficialismo, una que incluso pretende llevar el texto al Tribunal Constitucional. Porque creemos de que si bien se puede decir de que este proyecto avanza en algunas cosas, creemos que no cumplen el objetivo. Siguen sin dar una garantía adecuada para el adecuado acceso a la justicia, no de narcotraficantes o delincuentes, sino que de ciudadanos y ciudadanas. Que no se lleve la ley Naín Retamal al Tribunal Constitucional, porque eso sería una señal muy errada. No puede haber un acuerdo que después sea desconocido por los parlamentarios de izquierda llevando esto al Tribunal Constitucional. Chile Vamos también pidió al gobierno no vetar la ley como pidieron algunos senadores, idea que La Moneda tendría descartada. Este proyecto tenemos una serie de observaciones sobre él, pero es bueno que avance porque es necesario avanzar en este tema y vamos a mejorarlo en el Senado y eso se logró. Y el TC es un derecho de los parlamentarios. Nosotros cada vez que ellos hacen uso de estas facultades, en esta oportunidad y en las otras, siempre decimos que está dentro del ámbito de sus competencias. La promulgación de esta ley podría quedar pendiente si se concreta la amenaza del TC. Para eso los parlamentarios de Apruebo Dignidad deben reunir las firmas que no solo concretaría la amenaza, también abriría un nuevo conflicto entre el gobierno, oficialismo y oposición. Una historia que no está cerrada, entonces hay que ver si es que llegan al Tribunal Constitucional, Iván Coni, dentro de los plazos, un máximo de 5 días, o si el gobierno decide promulgar la normativa antes. Ya había parlamentarios de Chile Vamos, por ejemplo, exigiendo que la promulgación de la ley Naín Retamal, ya despachada del Congreso Nacional, fuera mañana mismo, antes de iniciar el fin de semana largo. Así que veremos cómo esto se sigue escribiendo fuera del Congreso, esta historia sobre la ley Naín Retamal, ya ha finalizado su trámite acá en el Congreso. Ha finalizado su trámite en el Congreso, pero todavía no termina. Veremos qué ocurre mañana si hay promulgación por parte del Ejecutivo. Kevin Felgueras, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. O si va incluso al Tribunal Constitucional, cuestión que todavía está por verse.